Los desinformadores usan el miedo para hacer que sus contenidos se viralicen. En los últimos días se han difundido por todas las plataformas contenidos que alertan de supuestas detenciones de personas por llevar bombas en Algeciras o en Roquetas de Mar, o supuestos ataques terroristas en el metro madrileño de Herrera Oria. Te contamos lo que sabemos sobre estos bulos. También hablamos de la teoría desinformadora sin pruebas que dice que un supuesto alto funcionario israelí habría afirmado tener información sensible sobre España. Además, en este Maldita la Hora desgranamos algunos de los puntos clave del pacto de gobierno entre Sumar y el Partido Socialista sobre la jornada laboral máxima legal de 37 horas y media y la reducción de vuelos domésticos. ¿Cómo afectarían? Lo contamos. Y con esto empezamos. Maldita la Hora, con Natalia Díez. Desde que comenzaran los ataques entre Hamas e Israel el 7 de octubre, la sucesión de imágenes muy duras, de extrema violencia, relacionadas con lo que allí se está viviendo, es constante. Son imágenes que producen miedo en quien las reciben, y ya estamos viendo mensajes que aprovechan ese miedo para decir que pronto va a pasar aquí, en España. Carmen Mesa, los mensajes ahora hablan de ataques terroristas relacionándolo con lo que está pasando en Palestina. Se han vuelto muy virales. Está circulando muchísimo una cadena de WhatsApp que comienza diciendo que acaban de poner al Cuerpo Nacional de Policía en alerta 5 y dicen que hay un atentado inminente. En el texto se dice que se lo acaba de enviar a un grupo, un supuesto amigo que está en el Cuerpo Nacional de Policía, en Los Geos, dice. Eso de que se lo ha contado un amigo me resulta familiar. Es una fórmula que se usa mucho y que ya hemos visto para dar veracidad a un contenido. Pero en este caso, además, resulta familiar porque es un contenido viejo. Lleva circulando al menos desde 2016, no es una cadena nueva. Ahora la han difundido relacionada con la situación actual, pero la Policía Nacional ya salió a decir en sus redes sociales que se trataba de un bulo y piden que no se difunda. El mensaje empezó a viralizarse de nuevo relacionado con la situación actual el 19 de octubre. Sin embargo, ese día y hasta la grabación de este podcast, una semana después, el nivel de alerta antiterrorista no ha subido a 5, tal y como señala el Ministerio del Interior. Siempre hay que ir a las fuentes oficiales, más aún cuando estamos hablando de temas de seguridad, para no sembrar el caos. En este caso se puede consultar en la página del Ministerio del Interior. Es ahí donde anunciaron el 17 de octubre que se habían ordenado medidas complementarias de seguridad. Pero este no es el único bulo. Uno de los más virales es un audio que dice lo siguiente. Y en el centro de Cádiz han detenido a una persona, esto fue ayer, sobre las 11 de la mañana, o antier, no recuerdo bien. Se ha detenido a otra persona que llevaba 2 bombas en las manos con 2 móviles para conectarlo a distancia, explosivos. Dice que han detenido a una persona en Cádiz que llevaba 2 bombas. ¿Qué dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional aseguran que es falso. No hay constancia de ninguna detención así. Pero el audio es más largo y habla de otras supuestas detenciones, como esta en Almería. Ya se ha cogido gente también en Roquetas de Mar, en Almería, hace 4 días. Se cogió un barco con explosivos. Al igual que en el caso anterior, habla de que se ha cogido a alguien que llevaba esos supuestos explosivos, pero es un bulo. Ni policía ni guardia civil tienen constancia de esa supuesta actuación. Tampoco de otro supuesto caso que se comenta en el audio que dice que se ha detenido a personas con bombas en la aduana de Algeciras que venían de fuera y que querían pasar a Andalucía. Muchos supuestos casos de detención de personas por llevar bombas, pero ninguno de estos es real. Y este no es el único contenido que alerta de un supuesto atentado. También hay un caso en Madrid. A última hora de la tarde del lunes empezaron a circular contenidos que decían que una persona árabe había apuñalado en el metro de Madrid a un viajero al grito de "Alá es grande", que era el primer incidente que se producía en España relacionado con la situación en Gaza. Creo que un árabe ha apuñalado le ha apuñalado, le ha metido en navajazos y todo a un pavo que salía del puto vagón, del puto mismo vagón que yo. Este contenido se ha difundido afirmando que es un ataque terrorista. ¿Qué dice la policía? El mismo lunes, la Policía Nacional lo tachaba de bulo en Twitter. Además, hablamos con ellos y nos dijeron que hubo un incidente en el metro de Madrid, pero que nada que ver con un atentado. El suceso se está tratando como un robo con violencia, el robo de un reloj, y nos cuentan que un varón utilizó el mango de un paraguas para llevar a cabo ese robo. Y no solo hemos hablado con la policía, el SAMUR, el Servicio de Emergencias de Madrid, también nos ha dicho que atendieron a una persona con heridas leves en la cara que les dijo que alguien le había golpeado el rostro. Nada de apuñalamientos ni de atentado terrorista.
Como vemos, la desinformación sobre lo que está pasando entre Israel y Hamas también está salpicando a España. Se ha difundido que un alto funcionario israelí habría lanzado amenazas contra el gobierno español, pero Elena L. Villalvilla, son teorías desinformadoras que no aportan ninguna prueba. Ese alto funcionario israelí supuestamente habría dicho que Israel tiene información suficiente para destruir al gobierno de España y a los partidos que lo forman. Como dices, es una teoría desinformadora, pero que algunos dan por cierta y la difunden tal cual. Esto es lo que dicen los desinformadores sobre las amenazas de este supuesto funcionario israelí al gobierno español. Tenemos información suficiente para destruir el gobierno de España y a los partidos que lo conforman. Tenemos información sobre lo que pasó en Atocha y tenemos las conversaciones que tuvo Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI. Habla de lo que pasó en Atocha refiriéndose al 11M. Aquello quedó clarísimo con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varios miembros de una célula yihadista. Aunque algunos sigan cuestionando la verdad judicial. Y sobre las conversaciones de Sánchez con el rey de Marruecos, que mencionan, no especifican nada. Ni especifican eso, ni dicen quién es la supuesta fuente. Claro, lo importante es que esta teoría se está usando para desinformar cuando no aporta ni fuentes ni enlaces. No dicen quién es el supuesto funcionario o alto cargo a quien le había trasladado esas amenazas, si ha sido una filtración del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, o si lo ha contado directamente Netanyahu a esta persona. Nada. El martes 24 de octubre, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron un pacto para reeditar el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Una de las propuestas fue la reducción de la jornada laboral máxima, ahora de 40 horas semanales, sin reducir el salario. Así lo anunciaba Yolanda Díaz. Para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Si sale adelante, la reducción será progresiva. En 2024 la jornada laboral máxima sería de 38,5 horas semanales para pasar a las 37,5 horas semanales en 2025. Pero Fernando Barrio, si vamos a los datos, no todos los sectores se verán afectados por esa medida. Y eso es porque algunos convenios ya recogen la jornada de 37,5 horas semanales o menos. Según los datos del Ministerio de Trabajo, a septiembre de 2023, el 12% de los trabajadores tiene una jornada de menos de 37,5 horas semanales. Y si nos vamos al total, la media de horas trabajadas semanalmente en España es de 37,7. Una media de horas que, si nos fijamos en la Unión Europea, España está por encima. ¿En qué posición está España, Fernando? En la Unión Europea se trabaja de media 37,3 horas semanales. El país con más horas medias trabajadas de la Unión Europea es Grecia, con 41 horas por semana. En el otro extremo tenemos a Dinamarca y Holanda, con jornadas de menos de 35 horas semanales. Ahora la jornada laboral máxima es de 40 horas semanales, pero no siempre ha sido así. La última vez que se reformó la jornada laboral en nuestro país fue en 1983, cuando el gobierno de Felipe González la redujo de las 43 a las 40 horas semanales. Sin embargo, la tendencia en los últimos años es trabajar menos horas, algo que ya se ve en las estadísticas. El INE refleja que entre 2008 y 2022 la jornada laboral se ha reducido en casi 3 horas a la semana. En un informe del Banco de España, muestra que entre 1987 y 2022 la reducción ha sido de 6. Factores como el envejecimiento de la población, el peso cada vez mayor del sector servicios y el progreso tecnológico hacen prever que cada vez se trabajará menos horas. Pero este no es el único punto del acuerdo que hemos conocido. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Así anunciaba Yolanda Díaz otro de los puntos de este acuerdo, un anuncio, José Lu Zafra, que ha generado mucha confusión. Hola Nata, para empezar, la propia vicepresidenta debe haberse equivocado al anunciar la medida. El acuerdo no es reducir vuelos domésticos inferiores a 2 horas y media. Esto afectaría prácticamente a todas las rutas que existen ahora mismo en la península. Según el texto del acuerdo, la propuesta es al revés, reducir vuelos que tengan una alternativa en tren inferior a 2 horas y media. Y de aplicarse esta medida, ¿a cuántas rutas afectaría? Pues hemos consultado varias herramientas online y en principio las rutas aéreas afectadas serían 3: Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Barcelona, porque todas ellas tienen una conexión ferroviaria de 2 horas y media o menos. Hay rutas que se quedan muy cerquita de este límite, como la Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga o Madrid-Murcia. Así que, en principio, la medida afectaría solo a 3 rutas.
Sí, pero ojo, porque la propuesta tiene una excepción, los casos de conexión con aeropuertos hub que enlacen con rutas internacionales. Esto es muy importante porque todos los posibles vuelos afectados incluyen la ciudad de Madrid y su aeropuerto, Barajas, así que esto podría dejar sin efecto la medida. ¿Y sabemos algo más sobre esa cláusula? Pues en maldita.es hemos preguntado a Sumar para que nos dé más detalles. Según su respuesta, esta excepción hace referencia a rutas internacionales que necesiten una escala doméstica. Por ejemplo, si haces un vuelo Buenos Aires-Barcelona, pero antes de llegar paras en Madrid, esa escala en Madrid se haría con conexión aérea, no en tren, pero quizás eso obligaría a mantener las rutas aéreas operativas. Así que aún hay más preguntas que respuestas. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Muchas gracias también a mis compañeros de maldita.es por las investigaciones y a Luisa Bernal por darle forma a este Maldita la Hora. Hasta pronto.